En la antigüedad fueron vistos como maldiciones o castigos divinos y recibieron el rechazo de la sociedad, que los aceptaba solamente como atracciones circenses o para colmar su insaciable curiosidad. Fueron llamados fenómenos o monstruos y sufrieron todo tipo de humillaciones y malos tratos. Este tipo de enfermedades se conocen con el nombre de genodermatosis. Las genodermatosis vienen a ser, como su nombre lo dice, enfermedades genéticas que tienen manifestaciones en la piel. Estas personas dejaban de tener nombres reales y cargaban con apodos que acentuaban sus ya resaltantes características físicas. Así la historia nos habla de Marten Laurelo, el búho humano, Marian Bevan, la mujer fea, Prince Radian, el hombre oruga, y muchas otras personalidades que se ganaron la vida exponiéndose públicamente. Hoy en día estas personas con enfermedades congénitas raras que alteran su apariencia ya no sufren la persecución de antaño y son pocos los espectáculos públicos que presentan este tipo de números. Sin embargo, siguen siendo víctimas del rechazo social, de las miradas indiscretas e incluso de ser fotografiados con celulares. Son personas que luchan día a día no solamente con los problemas y padecimientos de su enfermedad, sino con una sociedad que los señala y en muchos casos los discrimina. Yo creo que siempre lo más importante en cualquier tipo de enfermedad es la prevención, ¿no? Estas enfermedades, claro, no se pueden prevenir porque son genéticas, ¿no? Pero sí se pueden prevenir que lleguen a grados tan, digamos, impactantes, ¿no? Que sean diagnosticados desde niños y que se pueden ser estudiados mediante los mejores métodos posibles para evitar o prevenir la aparición de complicaciones que puedan poner en riesgo su vida, ¿no? Hoy, en 10, veremos casos increíbles de superación y de lucha de personas que nacieron con raras enfermedades, muchas de ellas aún sin cura, o peor aún, sin nombre conocido por la ciencia, que a su manera siguen adelante con la esperanza de tener una mejor calidad de vida y un mejor trato social. Personas que definitivamente nos hacen ver que muchas veces nos ahogamos en un vaso con agua, mientras otros tienen que cargar con pesos demasiado grandes para sus frágiles cuerpos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 10. Como hemos visto, existe una frase que podría encajar perfectamente en el programa de hoy: 1 en 1.000.000. Así es. Las historias que vamos a ver pertenecen a personajes que han tenido la desgracia de adquirir enfermedades o síndromes, extraños síndromes, que solamente le ocurrieron a ellos. Empecemos de una vez con este programa. Extraño, muy extraño, sexta parte. Los humanos increíbles. No son personajes salidos de fábulas ni leyendas, son seres de carne y hueso que viven estigmatizados por sufrir una enfermedad que los ha condenado a ser el foco de miradas y sobrenombres. Son los niños lobo, pequeños que tratan de vivir una vida normal, mientras la ciencia busca un remedio para su afección. Sufren de síndrome de Ambras, un tipo de hipertricosis o enfermedad congénita que se caracteriza por el crecimiento incontrolado de vello en todo el cuerpo, incluyendo el rostro. Por ese motivo, este mal es llamado también el síndrome del hombre lobo. Supatra Sasupan nació en Bangkok, Tailandia, cuando sus padres le llevaron por primera vez a casa. Los vecinos le preguntaban qué pecado habían cometido para tener una hija así, como si se tratara de una maldición. Cuando tenía 2 años, los médicos trataron de quitarle el pelo excedente con láser, pero a pesar de someterse a numerosas sesiones, este volvía a crecer. Supatra ostenta el récord Guinness de la mujer más peluda del mundo. Un grueso y largo pelo le crece en la cara o en las orejas, en los brazos, las piernas y la espalda. Con solo 13 años ha tenido que soportar durante años las burlas de sus compañeros, quienes la llaman cara de mono o niña lobo. Curiosamente, cuando se hizo acreedora de este récord, se volvió sumamente popular en la escuela y su comunidad, y esto ha permitido que sea aceptada socialmente, pero su futuro se torna incierto cuando su fama decrezca con el pasar del tiempo. Otro caso conocido es el de Prithviraj Patil, quien nació en la India. El hoy adolescente joven también ha intentado que el pelo que cubre su rostro y su cuerpo desaparezca con tratamientos de láser y se ha sometido a varios estudios médicos para colaborar con los que investigan esta enfermedad en busca de una cura. Pero todo ha sido en vano. La hipertricosis es una enfermedad que no tiene cura y de causas desconocidas. Solo se sabe que se debe a una mutación genética dominante y que es hereditaria. Los que la padecen viven toda su vida siendo señalados por la sociedad que los discrimina. Se les hace difícil tener amigos o peor aún conseguir pareja y tampoco pueden conseguir buenos empleos. Supatra y Prithviraj
son uno de los 50 casos documentados desde la Edad Media. Ellos siguen esperando una cura para su mal que les permita llevar una vida normal, en la que no sean vistos como monstruos o fenómenos humanos. Mide tan solo 84 centímetros de altura y se convirtió en noticia cuando los médicos le notificaron que iba a ser madre. A pesar que este embarazo era de alto riesgo, Christian Rey estuvo decidida a tener su bebé. Ahora es la segunda mamá más pequeña del mundo. Su historia fue televisada en un documental en el que el mundo vio cómo lidiaba con la crianza de Kirsten, quien ha heredado su enfermedad. Dicen que para el amor no hay edad y por lo visto tampoco tamaño. Si vemos la historia de Christian, una joven que padece de un raro tipo de displasia ósea que impidió su normal crecimiento, ella y su novio Jeremy, que mide 1,90 m, se convirtieron en padres de Kirsten en el 2007, a pesar de los riesgos que este embarazo conllevaba. Para asegurar la salud del bebé, los médicos monitorearon el embarazo meticulosamente. Era necesario que llegara al menos a las 30 semanas para asegurar su supervivencia fuera del útero. Christian ha tenido que superar muchos retos a lo largo de su vida. Su problema óseo, que afecta a su columna vertebral y extremidades, impidieron su crecimiento, aunque posee órganos y músculos de tamaño normal, compactados en un espacio pequeño. Ella y Jeremy se conocieron en el colegio y poco a poco se volvieron inseparables hasta que se enamoraron. Con 20 años, la pareja recibió la noticia del embarazo con temor, pero a la vez con alegría. Kirsten nació a las 32 semanas, con 2 kilos y 35.5 centímetros de largo, debido a que era prematura. Nació con el paladar hendido. Pero ese no fue el único problema. La bebé ha heredado la enfermedad ósea de su madre, por lo que deberá recibir cuidados especiales para su desarrollo. En un especial televisivo, las cámaras siguieron la rutina de esta pareja en su nueva etapa como padres. Christian debe no solamente superar sus propios obstáculos, sino lidiar con las tareas de cambiar pañales y atender a su hija de la forma más normal posible. Extraño, muy extraño, una madre de solo 84 centímetros de altura. Increíble. Vamos a la primera publicidad del programa y regresamos con el hombre pulpo, los niños mariposa, el hombre elefante y muchísimo más en un programa que podría herir algunas susceptibilidades. En todo caso, lo dejamos a su elección. Vamos a la pausa y venimos. Esto es 10. Ya regresamos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque, una mujer con piernas gigantes, un hombre con más de 4 extremidades y personas que resisten la electricidad. Adelante. Tienen la capacidad de absorber, proyectar y controlar la electricidad. Su habilidad o don es conocido como electroquinesis, pero popularmente los llaman los hombres rayo. En Puerto Rico, José Rafael Márquez Ayala es un electricista que se gana la vida reparando televisores. Desde muy pequeño se interesó por los aparatos eléctricos y una vez recibió una descarga que hubiera hecho saltar a cualquiera, pero él no sintió dolor alguno. Desde entonces se dio cuenta que era un hombre especial. Este poder se fue desarrollando con el tiempo y cada vez eran más fuertes las recargas que podía recibir. Sin embargo, por miedo a ser considerado un fenómeno entre sus vecinos, prefirió ocultar su especial talento. José Rafael puede, con solo tocar o poner sus dedos, prender una bombilla o un fluorescente e incluso quemar un papel. Es increíble cómo puede verse la electricidad que emana de su cuerpo cuando toca los objetos. Para estudiar sus capacidades, José fue sometido a varias pruebas en la Universidad de Puerto Rico. Los físicos querían saber si su cuerpo realmente tiene una resistencia eléctrica mayor a la del resto de seres humanos. Comprobaron asombrados que podía conducir la electricidad a otros objetos sin sentir dolor y sin inmutarse, pero no pudieron determinar el porqué. José espera que le practiquen exámenes más exhaustivos para saber qué pasa con su cuerpo, pues los médicos llegaron a pensar que tal vez su habilidad es parte de una larga preparación en la que ha logrado controlar cuerpo y mente para resistir corrientes eléctricas. Al norte de China, Shan Deke es un anciano de más de 70 años que diariamente se recarga con 220 voltios de electricidad.
Por ese motivo es llamado en su comunidad el hombre maravilla. Entre sus habilidades no solamente está el prender focos y aparatos eléctricos, sino que hasta puede cocinar un pescado al contactarlo con su cuerpo. La explicación de la metafísica es que estas personas tienen capacidades extrasensoriales necesarias para dirigir cargas eléctricas gracias a una energía física llamada telergia. Debido a que el cuerpo humano está hecho de materiales conductores de calor, estas personas pueden focalizar su cuerpo para recibir y emitir electricidad. Así como José Márquez y Shandek, existen personas privilegiadas que son capaces de controlar los campos electromagnéticos, pero mientras la ciencia los sigue estudiando, ellos continuarán siendo considerados superhumanos o superdotados. A lo largo de la historia médica documentada solo existen 90 casos, y en la actualidad son 2 los que han dado la vuelta al mundo por resultar asombrosos. Son los llamados gemelos parásitos, vestigios de un ser que no logró formarse y que vive a costa de su hermano o hermana, negándole la posibilidad de desarrollar una vida normal y poniendo severamente en riesgo su salud. En el 2005 se informó del nacimiento de Lakshmi Tatma, una niña con 4 brazos y 4 piernas. El alumbramiento coincidió con la celebración del festival de Diwali, dedicado a la divinidad hindú Lakshmi, diosa de la riqueza y la buena suerte. En el remoto pueblo de Araria, en Bihar, India, esto fue tomado como una bendición, pues los pobladores pensaron que la niña era la reencarnación de la deidad que posee varias extremidades y comenzaron a venerarla al igual que sus padres. 2 años después, tras sufrir infecciones e irritaciones constantes, su caso fue revisado por el cirujano Sharan Patil, que dijo que la niña debía ser operada para asegurar su salud y una mejor calidad de vida. Lakshmi se hallaba unida a su hermana gemela por la pelvis, tenía sus propios brazos y piernas, pero luego salían de su cuerpo otros 2 brazos y piernas y posteriores estudios revelaron que también tenía 4 riñones y 2 espinas dorsales fusionadas. De inmediato se dispuso todo para la operación, que generó gran atención mediática, no solo por ser un caso raro en la medicina, sino porque muchos se oponían a que su deidad reencarnada fuera operada. Incluso la niña recibió maldiciones de los ciudadanos de Bihar. En noviembre del 2007, la niña fue operada por primera vez por 36 especialistas en una jornada de 30 horas. No solamente había que extirparle el gemelo parásito, sino reconstruirle la pelvis, y se corría el riesgo de que un pequeño error la dejara paralítica. El resultado fue exitoso, pero fue solo el primer paso para una serie de terapias, tratamientos y operaciones que Lakshmi deberá seguir enfrentando para enderezar su columna y corregir sus piernas, hasta poder llevar una vida normal. El caso de Rudy Santos es similar al de Lakshmi, pero al mismo tiempo muy diferente. Este filipino, que hoy pasa los 50 años, también nació en un pueblo pobre y su nacimiento significó un festín para los curiosos. Sus 4 brazos, 3 piernas y una protuberancia que parecía una oreja a la altura del esternón significaron para sus padres un designio de Dios y se negaron a que sea sometido a alguna cirugía, pese a que los médicos le pronosticaron que en esas condiciones no lograría pasar de los 15 años. Mi padre me dijo que fue un milagro que aún estuviera con vida. Esto no ocurrió y Rudy pasó a ser una celebridad como atracción de ferias y carnavales durante los 70 y los 80. Mejor conocido como el hombre pulpo, se alejó de la vida pública. Rudy formó una familia y tiempo después empezó a padecer cansancio y curvatura de columna. Fue llevado a la ciudad, donde los médicos le dijeron que las extremidades de su hermano gemelo requerían mayor esfuerzo de su corazón, pues por ellas irrigaba sangre y encontraron su presión muy alta. Sin embargo, pese a múltiples exámenes que pronosticaron un deterioro progresivo de su salud y de su columna por el peso extra que llevaba, Rudy se negó a ser operado por sentir mucho apego a sus extremidades sobrantes, diciendo que si así nació, así debería morir. Al día siguiente, el hombre con el gemelo parasitario más viejo del mundo regresó junto a su familia a su remoto pueblo. Sus zapatos hechos a mano especialmente para ella cuestan $3,200, pero el precio lo vale si es necesario que acompañen las gigantes extremidades con las que nació. Durante años, Mandy
Ha sido un ejemplo de tenacidad que ha sorteado innumerables retos frente a una enfermedad a la que la ciencia no supo ponerle un nombre. Mandy Sellars vino al mundo un 20 de febrero del 75 en Lancashire. Su nacimiento causó conmoción cuando notaron que sus piernas eran más largas que la mitad superior de su cuerpo, pero no supieron dar con el diagnóstico, pronosticándole poco tiempo de vida. Sin embargo, Mandy salió adelante. Logró caminar y hasta montar bicicleta como otros niños. Cuando tenía 7 años, les dijeron a sus padres que lo mejor era amputarle las 2 piernas, pero al desconocer su condición corría el riesgo de morir en la operación, por lo que ellos se negaron. Mandy fue a una escuela para discapacitados y ahí le dieron la confianza para lidiar con su problema. A los 19 se independizó de sus padres y fue a la universidad donde estudió psicología. Acostumbrada a no depender de nadie, manejaba su propio auto y se movilizaba a todos lados sin ayuda. Pero a medida que crecía, sus piernas y pies se hacían extremadamente grandes. Su situación empeoró cuando enfermó gravemente. Parecía tener una infección en la sangre y permaneció postrada 4 meses. Cuando se recuperó, sus músculos estaban devastados. Tuvo que volver a aprender a caminar y nunca volvió a ser la misma. En el 2008 fue parte de un documental en un canal británico donde contó que sus piernas pesaban 95 kilos, siendo la pierna izquierda la más grande. Su muslo tenía un diámetro de 91 centímetros y sus pies eran 6 veces más grandes que los de una persona normal. Durante años, los que se atrevieron a dar un posible diagnóstico dijeron que Mandy parecía sufrir del síndrome de Proteo, el mismo que padeció el famoso hombre elefante. Entonces Mandy contó cómo en los últimos 3 años sus extremidades habían acelerado su crecimiento, impidiéndole caminar bien. Además, el peso estaba poniendo en serios problemas su columna y su corazón. Una vez más se enfrentó a la posibilidad de la amputación de ambas piernas. La derecha debía ser cortada debajo de la rodilla y la izquierda desde la articulación de la cadera. Pero esto la dejaba sin posibilidades de usar una pierna ortopédica. Finalmente, Mandy decidió en el especial que iba a esperar a que sea necesario prescindir de sus piernas. Meses después, su pierna izquierda fue amputada arriba de la rodilla tras sufrir una grave infección. Cuando parecía que ya no tenía que preocuparse más por ella, meses después el muñón empezó a crecer hasta tener 1 metro de diámetro, volviendo a ser noticia en Gran Bretaña. Sin embargo, este drama parece estar llegando a su fin. Hace poco, los científicos de la Universidad de Cambridge han descubierto que Mandy tiene una mutación genética única en el mundo y han iniciado un tratamiento que ha detenido el crecimiento de las extremidades e incluso esperan que éstas empiecen a reducirse. El tiempo lo dirá. Vamos a la publicidad y regresamos con El hombre sin rostro, los niños mariposa y la increíble historia del hombre árbol. Esto es 10. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10. Recuerden, este es un programa que puede herir ciertas susceptibilidades. Y en este bloque vamos a hablar de un hombre sin rostro, los tumores que volvieron a un hombre burbuja y además las historias de los niños mariposa, un británico que ya falleció y un peruano, Adrianito. Adelante. Hola a todos. Me llamo Johnny Kennedy y tengo 36 años. Su frágil piel se desprende con facilidad al mínimo roce, pero esa fragilidad contrasta con su fuerza interior y sus ganas de vivir. Epidermólisis bullosa es el nombre médico. Piel de mariposa es como se le suele llamar. Una rara enfermedad congénita que resulta sumamente dolorosa para quienes la padecen, requiriendo de extremos cuidados a lo largo de su vida. En el 2003, un impresionante documental para el programa Gente Extraordinaria conmovió al mundo. Era la historia de Johnny Kennedy, un británico de 36 años que nació con esta enfermedad y que había luchado toda su vida con optimismo hasta que recibió la noticia que tenía tan solo unos meses de vida debido a un cáncer terminal. Lejos de deprimirse, Johnny decidió que iba a hacer que esos meses valieran la pena. Así cumplió varios deseos como lanzarse en paracaídas, volar, escoger su propio ataúd y seguir haciendo campaña para la Fundación Debra, que se encarga de reunir fondos para la investigación de la enfermedad que hasta hoy no tiene cura.
Johnny, poseedor de un británico humor negro, logró mostrar que se podía ser positivo ante la adversidad. Sin embargo, su vida no fue fácil. El 75% de su cuerpo estaba cubierto de llagas. Tenía que usar vendajes en todo el cuerpo cada semana y cada cambio resultaba tortuoso. Sus manos se hallaban como entumecidas y su voz era aguda debido a las heridas en sus cuerdas vocales. Me he perdido muchas cosas, pero así es la vida. Para los que padecen este mal, la actividad más simple resulta difícil. Cambiarse de lugar en la cama, voltear la cabeza, vestirse o comer debe hacerse con mucho cuidado para no desgarrar la piel o las costras que en ella se forman. No estoy preocupado por nada. Bueno, solo por cuánto tiempo va a durar esto. Finalmente Johnny perdió su batalla personal. Su funeral tuvo como fondo la canción Don't Stop Me Now de Queen y su última acción fue reunirse con la esposa del primer ministro Tony Blair para conseguir fondos para Debra. Solía decir que esperaba que en pocos años, aunque él ya no estuviese en este mundo, todos los que padecen su mal dejasen de sufrir. Esta enfermedad, que es transmitida de padres a hijos por un gen alterado, fue conocida en nuestro país gracias al caso de Adrianito, el niño que en el 2012 conmovió a todos y movilizó a personalidades de la farándula, la política, empresarios y público en general para recaudar fondos que les permita acceder a una operación que mejore su calidad de vida. ¿Qué hay? Si bien el caso terminó en escándalo y sirvió como precedente para regularizar los casos de donaciones, el pequeño Adriano no tiene la culpa y su padecimiento persiste. Como todos los niños mariposa, su vulnerable piel se desprende al mínimo contacto. Debe usar vendas, tener cuidados especiales y evitar juegos y actividades a las que todos los niños tienen derecho. Mientras estos y los cientos de casos en el mundo siguen esperando la aparición de una cura, hay tratamientos experimentales en países como España que parecen estar dando resultados alentadores. Esperemos que, como soñaba Johnny, pronto la epidermólisis bullosa deje a los niños mariposa salir de su capullo para ser libres finalmente. Chandra Wisnu era a los 19 años un muchacho de familia acomodada en Malay, Indonesia, y un excelente partido para las chicas. Pero poco a poco en su cuerpo y rostro empezaron a aparecer pequeños brotes a los que no les dio mucha importancia. Hoy, a los 58 años, el llamado hombre burbuja es un ser completamente desfigurado que sufre el rechazo de la sociedad. Pero lo peor es que vive con el temor que el mismo mal se manifieste en sus hijos. Chandra está casado con Nanik, con la que tuvo 4 hijos. Cuando tenía alrededor de 30 años, más brotes o pequeños bultos cubrieron grandes áreas de su cuerpo. Y aunque visitó médicos y curanderos, estos no supieron decirle qué padecía. Salvo una constante picazón en los días muy calurosos, los bultos no generan molestias a Chandra. Pero es la apariencia que tiene lo que le causa problemas psicológicos, por lo que suele cubrir su rostro y cuerpo y evita salir de casa, salvo cuando deja a su hija menor en el colegio. 2 de sus 4 hijos, Martin y Liz, han empezado a tener brotes cutáneos en la cara y torso. Ahora, luego de soportar más de 20 años esta enfermedad, Chandra quiere encontrar un diagnóstico y una posible cura por el bien de su familia. En el 2012, Anthony Gaspari, dermatólogo especialista de la Universidad de Maryland, uno de los centros más reconocidos en Estados Unidos para el estudio de enfermedades cutáneas, decidió atender el caso de Chandra y viajó a Indonesia para realizarle a él y su familia los análisis necesarios para encontrarle un nombre a su enfermedad. Luego de varios estudios, análisis, las biopsias correspondientes y esperar pacientemente un mes por los resultados, el doctor concluyó que Chandra padece de neurofibromatosis 1 o NF1, un trastorno genético del sistema nervioso causado por la disfunción de un gen, que se manifiesta con estas tumoraciones benignas en la piel y que en el caso de Wisnu el grado es severo. Pero estos tumores son en un momento pequeños y cuando son pequeños se pueden extirpar. Entonces, desde niño tú le vas extirpando los tumorcitos conforme van saliendo y la persona pues no llega a desarrollar estos tumores tan grandes y tan sorprendentes, ¿no? Asimismo, los resultados comprobaron que Martin y Liz también lo padecen, pero no es posible saber si llegarán a verse como su padre. La NF1 es una enfermedad incurable,
Pero en el caso de los hijos de Chandra, que estaban en fase temprana, el médico manifestó que había tratamientos experimentales que podían ayudarlos. Una luz de esperanza también recibió este valiente padre cuando le notificaron que será sometido a operaciones para extirparle las tumoraciones más severas del rostro, que amenazaban con cubrir sus ojos y nariz, con lo que no solamente respirará y verá mejor, sino que su apariencia estética mejorará. Actualmente la familia Wisnu, que ha vuelto a sonreír, espera que su condición médica mejore, mientras espera que se halle una cura para su enfermedad. José no era alguien que pasaba desapercibido. Desde su juventud tuvo que soportar las miradas de la gente y ver en sus rostros gestos de asombro, curiosidad y rechazo. Hemangioma es el mal que lo aqueja, un tumor benigno de los vasos sanguíneos que al no ser tratado se convirtió en una protuberancia descomunal que lo ha convertido en el hombre sin rostro. En Lisboa, Portugal, vive José Mestre, un hombre con una protuberancia descomunal en el rostro que le ha impedido no solo tener una vida social normal, sino que le ha complicado varios órganos y que cada día compromete seriamente su salud. José nació con una especie de nudo pequeño en el rostro, pero cuando estaba a punto de cumplir los 20 años, este tumor benigno comenzó a crecer hasta convertirse en una malformación enorme que terminó haciéndole perder el ojo izquierdo, además de dificultarle comer y respirar con normalidad. No sé si voy a seguir con vida o moriré. Desde entonces José pasó a ser una especie de fenómeno humano al que la gente se quedaba mirando con insistencia e incluso era fotografiado constantemente por los transeúntes, lo que lo ponía muy molesto. La gente no ve la enfermedad, solo lo ven como algo horrible. Lo sorprendente de este caso es que José nunca se sometió a una operación por motivos religiosos. Tanto él como su madre, pertenecientes a los Testigos de Jehová, estaban impedidos de recibir transfusiones sanguíneas, lo que era sumamente necesario en una intervención quirúrgica. Su angioma es muy grande y eso no es bueno. A la muerte de su madre, José quedó a cargo de su hermana, que diariamente se encargaba de cuidarlo, alimentarlo y curarlo. Pero con el tiempo el tumor, que pesaba ya más de 4 kilos, empezó a traerle más complicaciones. Sangraba a diario, no le permitía respirar y al no poder comer bien su peso había bajado considerablemente. Decidido a no ser una carga para su hermana, José aceptó visitar especialistas y someterse a una operación, pero las noticias no fueron alentadoras. Por el tamaño del tumor, los médicos le dijeron que era muy riesgoso operarlo, pues debido a la cantidad de vasos sanguíneos corría un alto riesgo de desangrarse en la sala de operaciones. Temo que vaya a morir. Trato de no pensar en eso. Un día un turista que lo vio en la calle le habló de un doctor en Chicago famoso por extirpar tumores que otros médicos no se atrevían a hacer. De inmediato lo contactaron. El doctor McKinnon aceptó tomar el caso. Fue así que José y su hermana viajaron a Chicago, en donde el doctor quedó sorprendido con el hemangioma, admitiendo que era el más grande del que tenía registro. Es el hemangioma más grande que he visto. No tiene precedentes. La riesgosa operación, que estaba programada para durar 8 horas, duró poco más de 12, debido al constante sangrado del paciente, ya que se tuvo que cortar parte de la lengua que había sido comprometida con el tumor. La extirpación del tumor fue solo la primera fase. Una segunda operación realizada 8 semanas después consistió en corregir su boca, reconstruirle la nariz y remover un poco más de tumoración para darle al paciente una apariencia más aceptable. Cuídate, José. Buen viaje. Gracias. Finalmente, aún sin terminar de bajar totalmente la hinchazón, este fue el rostro que exhibió José Mestre frente a sus familiares y amigos de regreso en Portugal. El doctor McKinnon piensa que si el paciente lo desea, podrá realizarse otras cirugías para ir mejorando su apariencia, pero en términos médicos, el resultado es un gran logro que ha permitido mejorar la calidad de vida, elevar su autoestima y devolverle la sonrisa al hombre sin rostro. Vamos a la publicidad y volvemos con las hermanas Arlequín, el hombre árbol y el hombre elefante en Extraño, muy extraño, sexta parte. Los humanos increíbles. Ya volvemos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en la recta final del programa y en el número 2 de esta lista, el extraño caso de las hermanas Arlequín, y en el plus, la famosa historia del hombre elefante. Veamos. Cuando era niña creía que todos tenían la piel como yo. Luego todos crecían y eran diferentes. Cuando Lucy vino al mundo hace más de 20 años, nadie pensó que sobreviviría.
En vez de una delicada piel de bebé, su cuerpo estaba cubierto por escamas agrietadas y muy secas, y sus párpados estaban al rojo vivo. No parecía un ser de este mundo. Lucy, al igual que su hermana Hannah, sufre de ictiosis arlequín, una rara enfermedad congénita que tiene que combatir día a día para seguir viviendo. Este es el calvario de la familia Betts, que vive en Gran Bretaña, que al tener a Lucy y ayudarla a salir adelante, decidieron tomar el riesgo de tener otro bebé 2 años después, sin imaginar que Hannah, su segunda hija, nacería con la misma enfermedad. Cada día las hermanas Betts deben levantarse a las 4:30 de la madrugada para tomar un baño de 2 horas en el que se frotan con un paño áspero para eliminar el exceso de piel, que en su caso crece en un día lo que a los demás les demora en crecer 2 semanas. Durante años, esta familia solo supo que tenía la enfermedad de los niños arlequín, pero no tenían idea de qué la causaba y cómo enfrentarla. Solo seguían la rutina de los 2 baños diarios y embadurnarse con cremas 4 o 5 veces al día para evitar que la piel se reseque y para protegerla de una infección, lo que podría ser fatal. ¡Oh, cielos! Me duele mucho. Está bien, cariño. ¡Ya basta! Bueno, está bien. Pero las hermanas Betts no solamente tienen que lidiar con la enfermedad. Lucy, la mayor, ha perdido totalmente la visión de un ojo y solo puede ver un 10% con el otro, debido a que el exceso de piel que le crece en los párpados dañó sus córneas. Por otro lado, Hannah nació con parálisis cerebral, por lo que necesita de mayores cuidados, ya que siempre se comportará como una niña. Ambas tratan de llevar una vida lo más normal posible y se ayudan mutuamente. En el 2005, un grupo de médicos liderados por el profesor Castle del Centro de Investigaciones Cutáneas de Londres hizo un estudio del ADN de las hermanas Betts y luego de un tiempo lograron localizar el gen defectuoso que causa la enfermedad, lo que constituyó un gran hallazgo médico. Colocamos el ADN de estos niños en los chips y después de unos días hacemos las lecturas de estas especies de códigos de barras para observar la variación que tuvo el ADN de estos niños arlequín. Observamos claramente que la región del cromosoma 2 era igual en todos los niños afectados y había aproximadamente 4 genes. Uno de ellos era el gen ABCA12, el cual resultó ser el gen arlequín. Si bien es cierto, aún no se tiene cura para este mal, que es la forma más grave de ictiosis, los estudiosos se muestran optimistas con lo avanzado. Años atrás los bebés arlequín solo duraban pocas horas o días, y hoy las hermanas Betts ya pasan los 20 años, siendo consideradas casi un milagro de la medicina. Actualmente se viene trabajando en la búsqueda de medicamentos y productos que ayuden a minimizar o mejorar la calidad de vida de los que lo padecen. Mientras tanto, Lucy y Hannah viven el día a día, afrontando cada reto con entusiasmo. Fue considerado un monstruo en su época y tuvo que soportar el rechazo, la humillación y las agresiones de los que lo consideraban un castigo de Dios. Llamado el hombre elefante, es hasta hoy la persona con malformaciones más famosa que existe. Por eso su historia fue llevada al cine en lo que hoy es considerada una obra maestra del séptimo arte. Joseph Merrick nació en Inglaterra en 1862 como un niño normal, pero fue a los 4 años que empezaron a aparecerle bultos en el cuerpo y a deformársele los huesos de las extremidades y el cráneo, lo que le impidió desenvolverse como el resto de los niños de su edad. Su madre, Mary Jane, insistió en que recibiera educación y lo defendió de las miradas curiosas de los demás hasta que murió cuando Joseph tenía 11 años. Luego de este suceso, Merrick quedó prácticamente abandonado. Su padre, que nunca le dio mucha atención, se casó con una viuda que le hizo la vida imposible, obligándolo a trabajar para merecerse su ración de comida, sin importarle los padecimientos que su mal le provocaban. Ya adulto, imposibilitado de conseguir trabajo por no poder usar su deformada mano derecha y por la aversión que provocaba en la gente, decidió convertirse en atracción circense. Así fue exhibido como el hombre elefante, llamando gran atención por su apariencia. La cabeza de Joseph medía más de 91 centímetros, tenía las extremidades deformadas, cojeaba por la escoliosis en la cadera, presentaba nódulos y masas oscuras de piel gruesa con aspecto de masilla en zonas como la espalda, la cabeza, la cara, los glúteos y extremidades. Su mano derecha también estaba deformada y su mano izquierda no se había desarrollado. El paciente ha sido llamado
El hombre elefante. En una de sus giras, Joseph conoció al doctor Frederick Treves, quien se interesó en su caso y lo mostró a la comunidad científica, que no supo dar un diagnóstico a su rara enfermedad. En sus últimos años, gracias a una campaña realizada por el director del Hospital de Londres, se creó un fondo de ayuda económica que le permitió tener un lugar propio donde vivir y realizar actividades como escribir, pintar y aprender trabajos manuales. Tuvo varios mecenas, entre ellos la princesa de Gales, que lo visitó en varias oportunidades. Pese a todos los maltratos y vejaciones a los que fue sometido a lo largo de su vida, Joseph Merrick fue un hombre cortés, de nobles sentimientos y de gran inteligencia, que solo al final encontró la felicidad. A los 27 años fue hallado muerto en su cama y se creyó que la causa fue asfixia al quedarse dormido. Pero en la actualidad, tras examinarse su esqueleto preservado para su estudio, se cree que se lesionó la nuca debido al peso de su cabeza que le obligaba a dormir sentado y adoptando cierta posición especial. Primero se creyó que la enfermedad de Joseph era filiariasis, conocida comúnmente como elefantiasis, pero hoy en día se ha llegado a la conclusión que padeció de una severa variación del síndrome de Proteus, una enfermedad congénita que causa el crecimiento anormal de piel, huesos, músculos y vasos sanguíneos. Su historia fue llevada al cine en 1980 bajo la mano del director David Lynch, con las actuaciones de Anthony Hopkins y John Hurt como el hombre elefante. No se trata de un ser mitológico o nacido de una imaginación fértil. Es un simple mortal que lleva el lastre de cargar en sus manos y pies especies de cortezas que asemejan ramas. Todos lo conocen como el hombre árbol. Dede Koskura nació en Yakarta, un lejano poblado de Indonesia. Cuando era un adolescente sufrió una fuerte caída que le dejó varias heridas en las rodillas que demoraron en cicatrizar. Luego empezaron a crecerle pequeñas verrugas. Al principio no fueron muchas, pero a medida que el muchacho crecía, estas aparecieron en las piernas, pies, brazos y manos, cubriendo paulatinamente estas zonas con apariencia de cortezas de árbol. Dede es padre soltero, pues debido a su extraña apariencia, su esposa lo abandonó con sus 2 hijos, Utis y Entak. Imposibilitado de seguir trabajando como pescador y en labores de construcción, sus hijos tuvieron que quedar al cuidado de su hermana y cuñado, quienes le brindan su apoyo. Dede ni siquiera puede vestirse ni asearse solo y es ayudado por sus familiares. Para ganarse la vida trabaja como atracción de una compañía de espectáculos ambulante, donde con otras personas que sufren malformaciones es exhibido para que los curiosos sacien su morbo, como antiguamente se presentaba a los fenómenos de circo. Tras saber sobre su condición, el doctor Gaspari de la Universidad de Maryland se interesó en su caso y lo sometió a varias pruebas y análisis. Luego de poco más de 2 meses de analizarse tejidos y muestras, se concluyó que Dede tiene el virus del papiloma humano, que suele producir verrugas en los que lo padecen. Pero su caso es especial, pues los estudios arrojaron también que tiene una anomalía genética que afecta severamente su sistema inmunológico, debido a un bajo recuento de glóbulos blancos, lo que impide al cuerpo combatir las enfermedades generando un crecimiento descomunal de las verrugas. Una vez conocido el diagnóstico, Dede recibió un tratamiento a base de medicamentos y fue sometido a varias operaciones en donde le extirparon las verrugas y le colocaron injertos de piel. Su condición mejoró al punto que el hombre volvió a tener movilidad en los dedos y pudo coger las cosas por sí mismo. Sin embargo, la enfermedad no ha desaparecido. Las verrugas siguen saliendo y todo parece indicar que no hay una cura definitiva para su padecimiento. Mientras tanto, Dede trata de seguir una vida normal usando sus propias manos. En el futuro tendrá que someterse a más intervenciones mientras espera que un medicamento al fin mejore su condición de manera irreversible. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Chao.